He sido en ocasiones por un grupo de amigos cuestionado en relación al perfil del sistema de salud hoy en día en nuestra República Mexicana. Yo represento la tercera generación familiar de médicos, tengo arraigo en Irapuato y esto se los comento no por vanagloria, presunción o soberbia, pero pues la trascendencia política que también ha conllevado y que me ha ayudado a sumar en mis tareas, obviamente, a lo largo de mi vida, ha sido porque el hecho de que mi abuelo fue 2 veces alcalde, mi familia fortaleció, obviamente, su actitud, su responsabilidad, sus valores en esta entidad, y en algún momento también fue diputado de tipo local. Yo represento la simbiosis a lo largo de mi vida desde el aspecto administrativo como funcionario público, que tuve a bien la confianza en algún momento de otorgarme este puesto, desde el aspecto académico también y por supuesto del aspecto docente, que hoy en día, por supuesto, que es mi prioridad, la atención y a quien me debo son los pacientes. De tal situación que creo que el grupo de amigos que me tomó a consideración tomar mis conceptos, unieron esas 3 fases muy específicas. Nuestro sistema de salud ha pasado por múltiples lineamientos, la población de México ha sido cambiante, la perspectiva epidemiológica es muy dinámica y sí quiero retomar varios conceptos históricos que vale la pena hacer mención, porque de esto va a radicar en forma sustancial, en forma objetiva, lo que ha sido la trascendencia, el dinamismo, los cambios en nuestro sistema de salud. En 1943, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a la par de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, dan la pauta para su formación. Quiero hacer también mención que en aquel momento había una población de 22 millones de habitantes. En 1958-59, se fortalece el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Y una reforma también muy representativa fue la Ley General de Salud 1984-1994, donde también empezó a consolidarse la descentralización de los servicios de salud. Para mí también una pauta muy significativa, representativa, que también impactó, fue el inicio a principios del 2000, 2002, 2003 del Seguro Social, del Seguro Popular, donde se daba portabilidad, acceso a servicios, pero prácticamente actuaba como un órgano administrativo. De tal situación que también tengo la concepción de que en la República Mexicana existían o existen 32 países, porque es muy diferente el acoplamiento del norte, del sur, del este y el oeste, y obviamente del centro del país. Siempre seré un convencido que la salud es el sistema más lábil, el sistema también más dócil y el sistema también más noble. Siempre tenemos que apostar en ese aspecto, porque si nuestro organismo no es saludable, pues nada va a funcionar. Eso es algo muy representativo. También el Seguro Popular, en su momento, y Guanajuato representó un parteaguas al respecto. No es mi papel en ningún momento hacer comentarios adversos en detrimento. Nunca seré una persona rigosa, ni una persona que confronte ni disputas, pero sí es un hecho que muchos estados obviamente se dedicaron en forma objetiva a construir megaobras, pero no apostar por la operatividad. Y al fin y al cabo la operatividad significa una atención en tiempo y en forma. Se está abogando por la unificación de recursos. Estamos cambiando hoy en día el dinamismo, como inicié, de la perspectiva epidemiológica de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y esto es muy importante porque el gran presupuesto de nuestro país va a radicar el 70% en las denominadas enfermedades crónicas no transmisibles: diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, riesgo cardiovascular. Tenemos que fortalecer el primer nivel de atención, y fortalecer el primer nivel de atención significa prevención. Y prevención significa que los hospitales no estén llenos de pacientes,
sino diagnosticar en forma oportuna, en tiempo real, y obviamente que el proceso no sea letárgico por el bien de todos nuestros pacientes y que no repercuta en otros padecimientos agregados. Por eso creo que un sistema de salud se tiene que consolidar, con la unificación de recursos y la distribución en forma por demás adecuada. Les había hecho mención que todo ha cambiado. Mencioné las diversas, en la personal, lineamientos que ha ocurrido en nuestro sistema de salud público, que realmente después de la pandemia esto se incrementó en forma sustancial y tenemos que ir generando nuevos conceptos. La esperanza de vida se va minando. Después de la pandemia, la perspectiva en sexo femenino es alrededor de 75, 77 años, en los hombres 72, 73 años. Probablemente no lo vamos a ver algunos, obviamente, pero sí tenemos que apostar por una salud de lo más digna y objetiva para la transformación de todas las entidades. Yo siempre comento que la salud es la consecuencia final de las múltiples causas. Si hay embarazo en adolescentes, es culpa del sistema de salud. Si hay violencia intrafamiliar, es culpa del sistema de salud. Si hay adicciones, alcoholismos, es culpa de la Secretaría de Salud. Entonces estamos hoy en día en una, pero muy adecuada y acorde conducta para poder apostar por eso, por la prevención. Es muy importante dentro de la salud apostar por 5 rubros y yo lo he tratado de extrapolar a mi vida cotidiana. Como médico, es obviamente participativo en la confianza que me otorgan los pacientes. Número 1, y esto lo extrapolo al sistema de salud público, la seguridad de nuestros pacientes. Y la seguridad de nuestros pacientes es por lo que tenemos que abogar tanto en el sistema público como en el sistema privado. Número 2, la seguridad del personal. Y esto sí lo voy a objetivizar más al sistema público porque esto refleja el clima laboral. Mientras mejores unidades se tengan, mientras más unidades obviamente sean accesibles, mientras tengamos laboratorios dignos, mientras tengamos un diagnóstico oportuno que conlleve un tratamiento en tiempo y forma, es parte del clima laboral. La capacitación académica. La capacitación académica es importantísima. Por supuesto que también la administración de insumos y para mí lo más importante es el trato digno. Estos parámetros se están objetivizando en forma muy importante. Recientemente nuestra presidenta Claudia Sheinbaum hacía mención, obviamente ya de antaño, algunos meses, del concepto formador del IMSS Bienestar. Recientemente, a inicios de marzo del 2026, terminando la primera propuesta, diciembre de este mismo año, 2026, sobre la credencialización y lo que aporta el IMSS Bienestar. Sin afectación, obviamente, de otros sistemas, sino tratar de abogar nuevamente que estos 5 puntos que quiero extrapolar nuevamente, y quiero ser muy reiterativo, porque esto es base del sistema de salud. Seguridad del paciente, seguridad del personal, capacitación académica, administración de insumos y trato digno se puedan acoplar. De tal situación que hay muchas vertientes que nuestra presidenta ha dictaminado, que en lo personal me parecen muy acordes, muy objetivas, y estas medidas no tienen el afán de politizar, no tienen el afán de tener una percepción electorera, sino netamente de una adecuada atención en salud. Me parece muy importante lo que representa el camino, la trayectoria en tiempo, en forma de las unidades más importantes de salud. Me parece muy importante el estar apostando por el expediente clínico electrónico, la unificación, porque pareciera, y así di inicio al respecto, México tiene 32 países dentro de la República Mexicana que manejan la salud en forma diferente. Tenemos la oportunidad de tener el mismo concepto. La ruta de la salud ha sido muy importante en ciertos estados del sureste, porque se ha incrementado muchísimo, muchísimo de verdad,
la plantilla laboral, de tal consideración que pues, se ha incrementado en los últimos años 28% los médicos de primer contacto, los médicos generales. Y los médicos generales son los que van a diagnosticar lo que bien mencionaba como enfermedades crónicas no transmisibles, el control del paciente diabético e hipertenso, y va a delimitar costos. Se ha incrementado alrededor de un 25-26% los médicos especialistas. Se ha incrementado un 19% las consultas. Y por supuesto que nuestras compañeras, que así los recibo porque aunque ya no estoy en el sistema público, siempre seré agradecido por nuestras compañeras enfermeras que dan la cara en un 25% el incremento de la plantilla laboral. Se tiene una proyección de primera instancia de un aporte de 1.400 millones para rehabilitación de infraestructura. Y esto vale la pena considerarlo, porque no se trata de hacer el hospital más grande, se trata de hacer el hospital más operativo. Esto es muy importante. También la aportación de los laboratorios, que el paciente pueda estar consultando sus estudios, y la credencialización nos va a ayudar con un QR muy representativo. Tienen mucho miedo los pacientes en ocasiones, y esto es una falacia, que tiene que tener toda la tranquilidad, que sus datos van a estar abiertos. Yo soy muy receptivo y muy concluyente de que la medicina es un apostolado, y esto es un secreto profesional. Y el secreto profesional es un resguardo de la integridad moral, física y en valores de nuestro paciente. Entonces tiene que tener toda la tranquilidad. También la proyección en el 2030, prácticamente alrededor de 10,000 camas más en diferentes entidades. Y ha habido muchos conceptos de distribución, almacenamiento y administración de insumos. Creo que es importante regular de acuerdo a cada entidad, de acuerdo a cada padecimiento, cuál es el mejor aporte de medicamentos, porque las enfermedades son muy diferentes en diferentes regiones, valga la redundancia, y la optimización de recursos nos va a dar la pauta muy importante para la atención. Una de las situaciones que también ha expresado nuestra presidenta y que me parece importantísimo es el hecho de digitalizar muchos procedimientos que van muy de la mano de la telemedicina. ¿Cuántos médicos en una unidad remota de primer contacto no tienen un apoyo con el especialista? Y apostando por la tecnología, esto es importantísimo también para que nuestros pacientes no se trasladen a otras regiones muy distantes, que esto va a representar costos tanto directos como indirectos, obviamente, para la población. Finalmente, sí apostaría porque nos abramos al concepto de que los tiempos están cambiando, de que no tenemos que ser rigurosos, de que tenemos que estar apostando por el bien de nuestros pacientes, y que salud, y con esto quiero finalizar, no es una estrategia política, no es una estrategia electorera, es una estrategia por convicción, por valores y por supuesto por compromiso moral. Muchas gracias.